Así que el tema de hoy es el Dios de misericordia. El Dios de misericordia. Pero es muy delicado porque aunque sabemos que Dios es misericordioso, podemos abusar de la misericordia de Dios. Como hijos que saben que sus padres perdonan todos los berrinches que ellos hacen, son las cosas malas que hacen. Y puede llegar a un momento que abusan de esta parte blanda que tienen sus padres para hacer lo que a ellos les da la gana, hacer lo que ellos quieren. Pero siempre llega a un punto donde el padre toma la mano dura y castiga cuando toca castigar, porque quizás ha dado tiempo para que el niño se porta bien o la niña se porta bien y no están cambiando, siempre ha estado perdonando. Y llega un momento que toma la disciplina, pero que no le va a agradar al muchacho o a la muchacha. Lo mismo ocurre con el Señor. La Biblia nos enseña que Dios es como un padre para nosotros. Es un padre misericordioso, es tierno, es compasivo, es bondadoso, es lento para la ira y muy grande y misericordia. No es que no se ira, pero es lento para la ira y grande y misericordia. Así que si Dios tuviera que tratarnos sinceramente, hermanos, de la manera que todos nosotros merecemos, si Él tuviera que castigarnos de la manera que todos merecemos, ninguno de nosotros estaremos aquí hoy en día. Si Dios tuviera que guardar cada pecado que hemos pecado, lo que la Biblia nos enseña es que Dios es misericordioso. Aunque Dios castiga al pecador, aunque Dios castiga el pecado, la Biblia nos enseña que Dios es misericordioso. Es uno de los caracteres de Dios o un atributo de Dios que nosotros no podemos abusar de ese atributo, pero tomarlo como una oportunidad para acercarnos a Él y dejar la vida pecaminosa. Así que hoy el pasaje que estaremos leyendo hoy está en el Salmo 103. Salmo 103. Estaremos leyendo de versículo 8 al versículo 18. Así que vamos a ver algunos de los atributos de Dios que el mundo debería saber. Pero eso no significa que Dios no aborrece el pecado. Aunque Dios es misericordioso, aunque Dios es bondadoso, aunque Dios es tierno, Él aborrece el pecado. Porque es por causa de pecado que nuestro Dios mató o entregó a su Hijo hacia la muerte por nuestros pecados. Así que un carácter que sí entendemos mal ese carácter de Dios, podemos seguir viviendo vidas pecaminosas durante mucho tiempo, como algunas de las doctrinas se llama la hipergracia de los calvinistas, es que no importa la manera que tú vivas, una vez salvo, siempre salvo. Así que no importa si te quitas la vida, siempre irás al cielo. ¿Por qué? Porque has tomado la decisión de confiar y de creer en el Señor. Así que ellos tienen esa doctrina. Así que vamos a ver lo que la palabra dice. Salmo 103, vamos a leer el versículo 8 hasta el versículo 18. Salmo 103, del versículo 8 hasta el versículo 18. Dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castigará por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Todos podemos decir sí por eso sí que es cierto. No nos trata con la severidad que nosotros merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor, sigue diciendo, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débil que somos, se acuerde de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba. Igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen.
Su salvación se extiende a los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Amén. Qué precioso saber que así es nuestro Señor. Qué precioso, hermanos. Así que no servimos a un Dios que está lejos de nosotros. No servimos a un Dios que no tiene sentimientos. No servimos a un Dios de madera. No servimos a un Dios que no tiene relación con su creación. No servimos a un Dios que no podemos saber si nos ama o está enojado con nosotros. No servimos a un Dios que no podemos tener una relación con Él. Podemos sí tener una relación con el Dios que nosotros servimos. Podemos llamarle Padre y Él puede llamarnos Hijo. No es un Dios que no tiene sentimiento. Es un Dios que se alegre. Es un Dios que ama. Es un Dios también que se enoja. Es un Dios social que se interrelaciona con su creación. Así que no servimos a un Dios que no entiende nuestras debilidades. Él comprende nuestras debilidades. Entiende que solamente nosotros somos polvo. Somos como la flor silvestre, que hoy en día nos ve, mañana ya no estaremos, ya nos hemos ido. No servimos a un Dios que se deleite en la muerte de un pecador. Servimos a un Dios que no quiere que el pecador muere en sus pecados. Quiere que el pecador se arrepiente y se aparta de sus pecados. Servimos a un Dios que es compasivo y misericordioso, un Dios que es lento para enojarse, lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión cuando son confesados y abandonados. Es ese tipo de Dios que nosotros servimos. Él no nos reprende todo el tiempo, no es como yo, que cualquier cosa ya voy detrás. No es como los padres. No, Él no nos reprende todo el tiempo, ni nos trata con la severidad que nosotros merecemos. Hay cosas que nosotros merecíamos ya directamente después de cometerlo, nos vamos directamente al infierno. Pero Él no nos trata con esa severidad que nosotros merecemos. Si Él tuviera que castigarnos por todos nuestros pecados, hermanos, ¿quién de nosotros estaríamos aún aquí? Si Dios tuviera que decirnos que hoy paso cuentas, todos que me deben, todos que han pecado contra mí, hoy me lo van a pagar, ninguno de nosotros estaríamos aquí sentados y escuchando su palabra. Y yo, lo primero. Dios es como un padre. Dice la palabra, que Él es tierno y sobre todo sabe exactamente que nosotros somos polvo y nuestros días aquí en la tierra están contados. Así que Él no nos exige algo más de lo que nosotros podemos hacer. Es lo que la gente no entiende, que Dios nunca puede permitirnos ser tentados más de lo que podemos resistir. Si uno es tentado a adulterar o a fornicar o a robar o a mentir o a asesinar, es porque Dios sabe que con el poder que Él te ha dado, la conciencia, podemos resistir esa tentación. Pero la Biblia nos dice que aparte de eso, siempre la tentación está acompañada con la solución. Así que Dios siempre está ahí para guiarnos y sacarnos de cualquier tentación. ¡Qué Padre! ¡Qué impresionante Padre tenemos! Tierno y compasivo, y sobre todo sabe que nosotros solamente somos polvos, somos polvo nada más, y entiende que nuestros días aquí en la tierra están contados. Pero hay algo que me llama la atención, hermanos, de lo que hemos leído, de todo lo que hemos leído. Quizás habrán visto cómo hay algunas cosas subrayadas. Son cosas que me llaman la atención en este versículo, en este pasaje que nosotros hemos leído. 3 veces hay un énfasis, 3 veces. 3 veces en el versículo, empezamos con el versículo 11. Él enfatiza en el versículo 11 diciendo que con los que le temen. La primera parte de eso dice, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Presta atención, hermanos, es muy importante lo que estoy intentando explicar. Hay 3 énfasis aquí que el Señor pone. 3 énfasis que Él mismo especifica. ¿Por qué? Porque si no entendamos esas énfasis, podemos pensar que a Dios le agrada
cuando alguien permanezca viviendo en el pecado sin que se aparte de pecado. Así que a Dios no le importa si una persona permanezca en el pecado y ni se arrepiente. Y una de las cosas, hermanos, que me he dado cuenta es que muchas de las personas que se congregan y viven en pecado son personas muy dadivosas, muy involucradas a veces en la congregación, porque se sienten satisfechos a la hora de dar, pensando que como ellos dan a la iglesia, Dios puede sustituir su pecado con el dinero que ellos tienen, pensando que podemos comprar a Dios. O piensan que, bueno, yo voy a hacer una cosa mala, bueno, voy a hacer esto y después voy a cubrirlo con 10 cosas buenas. Mucha gente piensa que van a ir al cielo. ¿Cómo? Gente que no conocen a Cristo. Porque depende de sus buenas obras. Porque cuando le preguntan, ¿estás seguro que vas a ir al cielo? Claro. ¿Por qué? Porque he hecho cosas buenas. Y ellos calculan las cosas buenas y las cosas malas que han hecho. Y dice que he hecho más cosas buenas que cosas malas. Y llegando ahí, Dios va a balancear las cosas. Hermano, no es así que funciona. Imagínate que uno que siempre ha ayudado a todos los huérfanos aquí en España y en el mundo entero, y un día toma la decisión de asesinar a una niña. ¿Qué dirá el juez? Bueno, solamente es un asesinato. Lleva 50 años ayudando a los huérfanos. Así que asesinando solamente a uno no pasa nada. ¿A qué? Es lo que dirá el juez. De ninguna manera, hermanos. Así que nuestra entrada, nuestra relación con el Señor no depende de nuestras buenas obras, de cuántas buenas obras que nosotros hemos hecho. Dios le dijo a Moisés una cosa que nosotros vamos a ver. Él tiene misericordia a la persona que a él le plazca tener misericordia. Pero una cosa es segura, es que un corazón humilde y contrito, un corazón que de verdad se humilla delante de Dios, Dios nunca lo menosprecia. Pero el que intenta encubrir sus pecados, como dice la palabra, nunca hallará perdón. Pero si la confesamos, nos apartamos, sí que podemos disfrutar de la misma misericordia del Señor. Así que la primera énfasis aquí está en el versículo 11. En el versículo 11, no, la primera parte está en el versículo 11, aquí no se ve muy bien. ¿Qué dice aquí, justo aquí? Pues su amor inagotable. Su amor inagotable. ¿Para quién es su amor inagotable? Hacia los que le temen. Dios tiene un amor, pero su amor a veces, cuando ya la gente sigue viviendo en el pecado, no quieren escuchar. Bueno, habíamos hecho una enseñanza aquí sobre cuando Dios dice basta. Hay momentos que Dios dice basta, que se acabó. Tus oportunidades se acabaron. Pero Dios tiene un amor que nunca dice basta, nunca se agota. Eso es para hacia los que le temen. Porque ese amor permanezca aquí en la tierra y sigue cuando ya no están aquí en la tierra. Aún estando en el paraíso, en la presencia de Dios, estaremos ahí por pura gracia, por pura misericordia. Porque su amor es inagotable, pero no para todos, solo para los que le temen. Si no temes a Dios, su amor no puede ser inagotable para ti. Tiene un fin. Es un amor limitado. Mientras que el aliento de Dios permanece en ti, tú puedes disfrutar de ese amor. Se te llueve la lluvia de Dios, se te sale el sol de Dios, Dios te ayuda para tener trabajo, te da su dinero y te da una casa. Todo le pertenece porque el mundo le pertenece. Él mismo dice, el alma del perverso y del justo es mía. Así que podemos disfrutar el amor inagotable de Dios si nosotros tememos a Dios. Ese es el primer énfasis solamente en este pasaje. Y en el versículo 13 también, el salmista, que es David, dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Otra vez, es como un padre. El Señor es como un padre con sus hijos, como un padre con sus hijos. Él es tierno y compasivo, pero no es tierno y compasivo para con todos. Es tierno y compasivo eternamente para los que le temen. Y la tercera énfasis también que lo tenemos aquí, está justo en la parte de abajo, la tercera énfasis, en el versículo 17. Dice, pero el amor del Señor permanece para siempre.
Su amor permanece para siempre. Pero para con todos, no. Para los que le temen. Hermanos, no sé si lo estamos entendiendo. Ciertamente Dios es misericordioso. Dios es bondadoso, es piadoso. Dios es paciente, es tierno, es compasivo. Pero es eternamente, siempre eternamente para los que le temen. ¿Qué quiere decir? Que un pecador puede disfrutar del amor de Dios temporalmente aquí en la tierra. Como la enseñanza del domingo pasado. Que podemos vivir sin Cristo. Sí, que podemos disfrutar la vida sin Él. Pero es horrible morir sin Él. Es lo mismo. Podemos disfrutarla. Dios puede bendecir a una persona. Una persona que no lo conoce se convierte en el más rico del mundo. Tiene todo lo que necesita. Todo lo que necesita. Pero ¿qué pasará? Pero si no permanece en el Señor, si no teme al Señor, eso no le puede disfrutar el amor del Señor. Presta atención, hermanos, por favor, no se distraen. Él no puede disfrutar el amor del Señor para siempre. Así que vamos a intentar de ver qué quiere decir tener temor del Señor. ¿Qué quiere decir tener temor del Señor? La Biblia nos explica una cosa muy clara. En Proverbios capítulo 1, versículo 17, la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que una persona sabia, el principio o el comienzo de ser una persona sabia, o si eres una persona sabia, es cuando tú tienes temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero Dios mismo, hermanos, eso no nos contesta qué es el temor a Jehová o el temor de Jehová. Eso es el principio de la sabiduría. Es que el principio, así que una persona que es sabia no es una persona que tiene mucho dinero, o no es una persona que tiene un buen trabajo, o que saca buenas notas, o que la gente le respeta. No, eso no es una persona sabia. Es una persona que tiene temor de Dios. Pero ¿qué es el temor de Dios? Porque todos sabemos el principio de la sabiduría. Primero hay que empezar a tener temor de Dios. Pero eso no nos dice qué es el temor de Dios. Dios mismo nos da esa definición de qué es tener temor de Dios. Y eso Él lo hizo a los hijos de Israel en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Él lo puso bien claro. En Deuteronomio 10, 12 dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? La primera pregunta, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo quiere que temas al Señor tu Dios. Eso es lo que Dios dice. Solo quiere que temas al Señor tu Dios. Pero ¿qué es el Señor? ¿Cómo hay que temer al Señor tu Dios? Él mismo lo va diciendo. Ahí está el temor de Dios. Que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo el corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es lo que dice la Biblia. ¿Y qué es el temor a Dios? El temor a Dios es esta. Que vivas de la manera que agrada a Dios. Y que lo ames. Ames a Dios. Y que sirvas a Dios con todo tu corazón. Hermanos, tener temor de Dios no solamente es decirlo de palabra, que yo temo a Dios. Examinamos nuestras vidas y miramos de verdad. ¿Amamos a Dios? Hermanos, si uno ama a Dios, no puede nunca ser obligado de leer su palabra. Es que nunca puede ser obligado a leer su palabra. Un hombre que ama a su esposa nunca puede ser obligado de hablar con ella o de tener una conversación con ella. Unos padres que aman a sus hijos no los obligan a tener una conversación con ellos. Lo mismo. La manera que tenemos temor de Dios, primeramente, es eso. Nuestra manera de vivir debe ser aprobado por Dios.
Debe tener el sello de aprobación de Dios. Así que si examino mi vida y hay cosas en mi vida, o yo estoy viviendo intencionalmente en el pecado, eso significa que para mí Dios es como el vecino de al lado, que ni me importa si pone la música al 200 o a 500, no me importa lo que... No me importa. Si vivo mi vida de la manera que a mí me agrada, soy egocéntrico, solamente quiero satisfacerme a mí mismo, eso demuestra que Dios no es nada para mí, no me importa. Pero aparte de eso, debo amarle. La Biblia nos dice en Santiago que no amemos de palabra. Un hombre te ama. Sí, pero ¿qué? El amor es un hecho, se ve, es visible, se demuestra. Amas a alguien no solo de palabras, es con nuestros hechos. Las acciones que nosotros hacemos hacia las personas demuestran que les amamos. Y aparte de eso, tenemos que servir a Dios de corazón. Alguien se puede preguntarle, pero ¿cómo es servir a Dios en la iglesia? No, hermanos. Cualquier cosa que hagas por uno de sus pequeñitos, los hijos de Dios, es para Dios que lo hace. Le está sirviendo a Él. Cualquier cosa que hacemos por nosotros mismos. Un hermano le falta un boli, le doy un boli. Estoy sirviendo a Dios. También podemos servir a Dios ocupándonos del lugar donde nosotros nos reunimos. Podemos servir a Dios hablando de Dios a otras personas que no conocen a Dios. Podemos servir a Dios instruyendo a nuestros hijos en el camino de Dios. Podemos servir a Dios compartiendo como lo estoy haciendo la palabra del Señor. Hay muchas maneras de servir a Dios. Pero eso, hermanos, es lo que dice la palabra. Es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría que es tener vidas que a Dios le agrada. Amar al Señor y servirle, no de cualquier manera, pero de todo nuestro corazón y con nuestra alma. Alguien se puede preguntar, ¿qué significa amar a Dios con todo tu corazón? El corazón es un órgano y el alma es algo espiritual. Eso lo vamos a dejar para una enseñanza diferente. ¿Pero qué quiere decir amar a Dios con todo tu corazón? Que es un órgano y el alma no es un órgano, es espíritu. Así que yo lo voy a dejar también como deberes para que lo estudien en sus estudios diarios. Pero podemos ver que Dios mismo nos explica qué quiere decir el temor de Dios. Así que muchos prefieren que Dios sea como, que Dios les ame. ¿Sabes? Hay muchas personas prefieren, Dios es bueno, claro, porque Él te ama. Dios es, ¿cómo va? Glorioso. Dios es misericordioso. Claro, porque quieren que sea Dios quien les ama. Quieren que sea Dios quien les sirve. Que cuando a Padre quiero eso, que Padre lo contesta directamente. Así que quieren un Dios a su imagen y semejanza. Hay personas que dejarán de congregarse o buscarán al Señor porque buscan una cosa inconcreta de parte de Dios. Que si Dios no me da esa cosa concreta, ya no tengo nada que ver con Dios. Pero hermanos, Dios ya demostró su amor para con nosotros. Jesús mismo lo dice en Juan capítulo 3. Todo el mundo conoce Juan 3:16, ¿no? Y si pregunto, ¿quién conoce Juan capítulo 3, versículo 14? ¿El versículo 15? Pero sí, casi todo el mundo sabrá el 16. Pero ¿quién sabe el 17? El 18. Pero todo eso, el evangelio en sí, mucha gente llama Juan 3:16 como el evangelio. De tal manera amó Dios al mundo. No, eso no es el evangelio. El evangelio es tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Juan 3:14. Así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Dice, para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, Juan 3:15. Pero que tenga vida eterna. Y Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo amó Dios al mundo? Levantando a su Hijo sobre un madero, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Para que todos que creen al Hijo de Dios levantado, que tenga vida eterna. Y el 17, Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarle, para que a través de su Hijo el mundo sea salvo. El temor de Dios nos ayuda a vivir como Dios quiere. Porque Dios ya nos ha demostrado su amor y su misericordia.
Vemos que Dios está dispuesto, hermano, a derramar su amor inagotable y ser tierno e incompasivo, no para con todos, pero está dispuesto a ser tierno y compasivo. Presta atención, hermanos, por favor, no se distraen. Dios está dispuesto a ser tierno y compasivo para siempre con los que viven de la manera que le agrada y lo amen y lo sirven de todo corazón. Aún así, Dios se deleita, escucha bien, aunque hay personas que intencionalmente viven en el pecado, Dios no se deleita en la muerte de un pecador. Él quiere que todos los pecadores se arrepienten y se aparten de sus pecados. Él mismo lo dice en Ezequiel 18:23. Él hace la pregunta, ¿acaso pensáis que piensa que me agrada, el Señor, me agrada ver morir a los perversos? Preguntó el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Con todo eso, hermanos, ciertamente puede decirle que Dios es misericordioso, es compasivo, Dios es bueno, Dios es tierno. Dios es como un padre, pero como dice su palabra, para los que le temen, su amor es inagotable, su ternura es inagotable, su paciencia es inagotable para los que le temen. Pero si no tememos a Dios, disfrutaremos temporalmente de esta misericordia de Dios en el tiempo que nuestras vidas aquí en la tierra dure. Podemos refugiarnos en la gracia de Dios, pero no como pecadores. Podemos refugiarnos en la gracia de Dios como pecadores arrepentidos. Debemos arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados para recibir el consuelo que solamente Dios puede darnos. En 1 Timoteo capítulo 5, versículos 15 a 17, el apóstol Pablo dice a su joven aprendiz Timoteo. Escucha bien, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarlo. ¿Y cuál es la declaración? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pablo se identifica de ser el peor pecador porque él antes perseguía a la iglesia. Pero dice, Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. Hermanos, Dios tiene gran paciencia con los peores pecadores. Por eso que no se deleitan o no piensa que el caso de una persona ya está perdida por el estado pecaminoso en el cual está viviendo. ¿Dónde estabas tú antes de que Dios empezó a obrar en tu vida? ¿Dónde estaba yo? Los peores enemigos de Dios éramos antes. Y Él sigue trabajando en nosotros. Somos como un edificio que aún sigue en obras. Pablo dice que Dios le usó para demostrar su amor, su paciencia, aún con los peores pecadores lo hacen. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Cuando personas miran sus vidas, miran la mía, hermanos, y ven un cambio verdadero de Dios en nuestras vidas, eso les ayudará para alentarse y saber que ellos también pueden recibir la misericordia de Dios. Y también termina diciendo que de esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invencible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Con eso terminamos. Confirmando, hermanos, que sí, que Dios es misericordioso. Pero para los que le temen, su misericordia es para siempre. Para los que no lo temen, ¿qué quiere decir? Para los que intencionalmente viven en el pecado, la misericordia de Dios terminará aquí en la tierra. Y será como el hombre rico que cuando se levantó en el infierno estaba en tormento, en la enseñanza que vimos el domingo pasado, y se dio cuenta que Lázaro estaba consolado. Eso dio cuenta que la misericordia de Dios había terminado para su vida. La misericordia de Dios, hermanos, para los que no temen a Dios, no es eterna su misericordia, es temporal. Pero para los que temen a Dios,
su misericordia es para siempre. Hay una ventaja a vivir para Cristo. Y lo más asombroso que de verdad me llena mi alma es saber que Dios recompensa a los que le buscan. Así que buscando a Dios te recompensa. ¿Quién hace ese tipo de cosas? Dios te recompensa y entregó su Hijo para salvarte y está dispuesto a perdonar todas tus fechorías de hace 50 años. Él está dispuesto a perdonarte, a darte una segunda oportunidad, a ayudarte a vivir de la manera que a Él le agrada. Está dispuesto a decir que, bueno, ya te perdoné por todo. Si nos arrepentimos y nos apartamos de nuestros pecados, Él es misericordioso y bondadoso y nos perdonará todos nuestros pecados. Hoy está la misericordia de Dios aún aquí. Si usted sigue vivo, es porque Dios aún sigue teniendo misericordia de usted. Si tu vida no está en orden con el Señor, digamos que tienes el pan y el cuchillo, como dice en mi país, usted lo reparte a la manera que quiera. Si quiere, comer toda la proporción para usted misma. Pero cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. La manera que vivimos nuestras vidas ahora determinará exactamente dónde pasaremos la eternidad. Si vivimos nuestras vidas con el temor de Dios, les aseguro, hermanos, que es lo que le agrada a Dios. Él nos ayudará a vivir de la manera que le agrada. Él conoce, que entiende que solamente somos polvo, que somos débiles, que a veces queremos, pero si hay este deseo de querer, Él nos va a renovar las fuerzas para que sigamos. Pero muchas personas solamente dicen que no puedo, ni lo han intentado, hermanos. Hoy puede ser la última vez que Dios nos da la oportunidad. Mañana no te pertenece a ti ni me pertenece a mí. Puedes acercarte confiadamente a la presencia de Dios, sin miedo ninguno, sin temor ninguno, porque Él entiende que tú y yo solamente somos polvo. La pregunta es, ¿lo harás? Si tu vida no está en orden con Dios, ¿lo harás o seguirás en la misma manera que siempre has vivido? Mi consejo para ti, hermano o hermana, es que reflexione, pregúntate, dentro de 50 años, dentro de 100 años, ¿dónde estarás? Pregúntase, dentro de 100 años, ¿dónde estarás? ¿Gozándote con el Señor o sea usado como leña para ascender el infierno? Eso depende de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú nos has demostrado que tú eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Eres tierno como un Padre compasivo. Gracias. Gracias por amarnos y no tratarnos de la manera que merecemos ser tratados, Padre. Muchas gracias por todo. Gracias, Señor. Apártanos de las cosas que no te agradan. Guarda nuestros corazones del maligno. Que nuestras miradas están enfocadas en ti y nada más. Que ninguna vez confiamos en nosotros mismos o en los hombres o en las personas. Gracias. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy y a vivir de la manera que te agrada. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.